hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de resurrección. Hoy nos reunimos en este espacio para celebrar la vida, la renovación y el poder de la resurrección, un recordatorio de que la luz siempre triunfa sobre la oscuridad y que la vida renace con cada amanecer. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Oremos, hermanos. Padre bendito, hoy nos reunimos para celebrar la gloriosa resurrección de tu Hijo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste para salvarnos. Bendice este culto. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos.
motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hoy en este culto de resurrección recordamos que cada desafío es una oportunidad de renacer y que la fe nos guía hacia un futuro lleno de luz y posibilidades infinitas. Démosle paso a nuestras hermanas que nos compartirán las enseñanzas. Estamos aquí reunidos, gracias a Dios, y es un día muy especial, un día muy hermoso, porque estamos celebrando la resurrección de Cristo. Gracias a Dios, porque pues hoy nos toca a nosotras mujeres pues hablar de este hermoso momento. Y bueno, dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 1 al 3, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Hermanos, en esta ocasión les voy a platicar un poquito de cómo más o menos sucedieron las cosas. Dice que al tercer día Cristo resucitó. También está esto mencionado en Oseas 6:2 como uno de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, hablando de Jesucristo. El tercer día, o sea, estamos hablando que fue el domingo, primer día de la semana. Esto como ya se los mencioné en Lucas 24:1. Tomando en cuenta que Jesucristo falleció el día viernes. El día viernes, más o menos, a las 3 de la tarde, más o menos, fue que falleció aproximadamente. No tuvieron mucho tiempo de embalsamar su cuerpo y todo, porque pues ustedes saben que como en todos lados hay que hacer trámites. En ese momento José de Arimatea fue con Pilato a solicitar su cuerpo, porque en ese tiempo no se los entregaban para enterrarlos, sino que los dejaban a que se los comieran los sopilotes. Y pues bueno, por respeto obviamente y porque creía en él y lo seguía, José de Arimatea fue con Pilato a solicitar su cuerpo y se lo entregó. Pero ya venía el Shabbat. El Shabbat normalmente empieza a las 6 de la tarde, 6:30, entre 6:30 y 7 empieza el Shabbat, que es cuando se mete el sol. Entonces es cuando empieza desde el viernes a esa hora y termina el sábado hasta las 8 de la noche. Entonces no tenían como mucho tiempo de embalsamar su cuerpo. Tenían el tiempo recortado, en lo que fueron y hablaron con Pilato y les dio la autorización, lo quitan de la cruz y todo, pues les tenían muy recortado el tiempo, porque como ustedes saben, en el Shabbat los hebreos, como ahora los judíos, no hacían absolutamente nada. Entonces, nada más criticar, juzgar, señalar, eso sí lo hacían. Porque sabemos que Jesucristo fue señalado en ese tiempo por muchas acciones que él hacía que iban no de acuerdo con lo que es no la Torá, sino el Talmud, que es como muchas reglas que tienen que tuvieron los hebreos y tienen a la fecha los judíos. Entonces, bueno, llegaron las mujeres que fueron María Magdalena, Juana y María, madre de Santiago, entre muchas otras mujeres que llegaron a la tumba del Señor para poder embalsamar sus cuerpos. Dice aquí que llevaban sus hierbas aromáticas y que llevaban aceites, ¿no? Estos aceites que ellos preparaban para embalsamar, ahorita les platico de qué estaban hechos, pero bueno, la tumba tienen en su celular, en la página de la iglesia les pasé unas fotos porque no lo pudimos proyectar, pero tienen ahí unas fotos de cómo eran las tumbas. Normalmente las tumbas estaban hechas en cerros, los cerros eran de, pues obviamente tierra, ¿no? Pero bueno, estaban
hacían como cuevas, las esculpían, estaban al piso, pero tenían que bajar unas escaleras, y después había, como ven en las fotos, si ustedes se asoman en su celular, ahí lo van a ver, tenían como una roca también esculpida de forma rectangular en donde ponían el cuerpo. Entonces ahí era donde ellos colocaban los cuerpos de los que fallecían, en este caso del Señor Jesucristo. Como no les dio tiempo de embalsamarlo, únicamente usaron tela de lino, y era una tela grande, y nada más se la pusieron encima. Posteriormente cerraron esa tumba con una roca. Normalmente esas rocas eran de tamaño redondos, muy pesados. Se piensa que esa roca pesaba entre 1,5 toneladas a 2 toneladas, o sea, era bastante pesada y no la podía abrir una sola persona. Obviamente necesitaban cerrarla entre varias personas empujando, porque por eso era la forma redonda, para poderla sellar. Posteriormente, para que nadie profanara esa tumba, porque obviamente tenían el aviso ya los romanos de que el Señor iba a resucitar, y no querían que lo profanaran o que lo sacaran haciendo creer que había resucitado, pusieron un lazo de esos gordotes de barco grandote, y lo fijaron a la roca del cerro, para que nadie profanara, y posteriormente le pusieron un sello de cera, grande obviamente, para tener en cuenta para que nadie profanara la tumba, y que se dieran cuenta que estaba sellado y que nadie la podía abrir. Además de los soldados que pusieron afuera de la tumba para que cuidaran y que nadie profanara. Entonces estaba súper sellado, súper estricto. Nadie podía profanar esa tumba, nadie podía llegar ahí y quitar la roca súper pesada, y sobre todo que estaba fijada, ¿verdad?, al cerro, y nadie podía abrirla. Ajá. Entonces así era como le pusieron. Para embalsamar utilizaban óleo de aloe y mirra, lo utilizaban. ¿Qué es el aloe? El aloe lo sacan de la sábila. Ajá. Yo no sabía, pero es una planta que de allá viene. Yo creí que era mexicana, pero viene de allá. Entonces es el aloe, lo sacan el juguito, lo exprimen. Ellos no usan como nosotros que usamos la carnita, sino que la exprimían y sacaban todo el juguito, que es un juguito amargo, y eso lo utilizaban también para como perfumar las sábanas y todo eso, igual que la mirra. La mirra es como, ¿cómo les explico? Como una, no es babita, sino, se me fue la palabra. ¿La savia? No, es como... La savia. No es savia, es como más durito, como lo que les corre a los árboles, que es como pegajoso, como resina. Es una resina que lo tienen picando los árboles y va sudando. Y entonces esa resina la hacen como más blandita, poniéndolo con aceite de oliva. Entonces, entre la mirra, el aceite de oliva y el aloe hacen un aceite. Entonces ellas llegaban llegaron al sepulcro. Lo que primero hacían era lavar el cuerpo. Lo lavaban y luego lo bañaban con este aceite. Ajá. Y después lo envolvían con lino, con vendas, con tiras largas de lino. Así lo envolvían. Es como querían hacerle con nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, tenemos ahí también, nos menciona la Biblia, hacían todo este ritual, todas estas cosas. Y por eso Jesús también mencionó, cuando María fue a lavarle sus pies con el perfume de nardo, que les dijo: cálmense, o sea, no digan nada, porque ella me está preparando ya para mí entierro, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Ajá. Entonces lo envolvían.
En ese tiempo, como bien lo mencionó el día de ayer Daniel, las mujeres tenían poca influencia en la vida social de los hebreos. Eran cero a la izquierda, se puede decir, hablando en nuestras palabras actuales. Ajá. Cuando una mujer nacía, no era motivo de alegría, sino de tristeza. Los hombres se ponían tristes. Ahí sí yo no lo puedo entender, porque de una mujer, en el vientre de una mujer, se forman los hombres que eran su descendencia. Entonces, ¿cómo se iban a poner tristes si en una mujer se hacía un ser humano que era su descendencia? Entonces, obviamente, para una descendencia forman parte hombre y mujer, obviamente, porque no es la mujer sola, pero en nosotros las mujeres es donde se forma todo el ser. Entonces, ¿por qué tanto desprecio? Deberían haber estado felices, porque a partir de ella, una mujer se iba a formar un ser humano completo que iba a ser su descendencia. Pero bueno, esa es la forma en que ellos lo veían. Parte del machismo que existía en esa época, que todavía existe, desgraciadamente, ¿verdad? Hasta a la fecha no hemos podido quitar todas esas cosas que Jesús sí quitó. No tenían las mujeres derecho a pedir carta de divorcio. Eran los hombres los que pedían la carta de divorcio, las mujeres no. Y las desechaban por cualquier cosa, hermanos. No por un motivo real. O sea, si le ponían más sal a la sopa, carta de divorcio. O sea, cosas así que no tenían ni siquiera pues motivo real. Ajá. Dentro de la buena educación de los judíos, hablar con una mujer a solas estaba prohibido, no era de buena educación. Y vemos cómo Jesús con la samaritana habló, ¿verdad? Entonces, lo tenían prohibido, sin embargo, Jesús quitó todas esas amarras, todas esas cosas que no deberían de haber existido. Era prohibitivo hablar con una mujer cuando estaba sola. Si un matrimonio estaban o unos bebés estaban en peligro y era hombre y mujer, le daban preferencia al hombre. La mujer podía esperar, aunque estuvieran los dos en peligro. Y la mujer hubiera estado más grave, le hacían más caso al hombre. Era el que tenía preferencia. En las sinagogas, las mujeres se quedaban en los atrios junto con los gentiles, no tenían derecho a entrar como ahorita nosotros que estamos todos reunidos, gracias a Dios, ¿verdad? Era como si nosotros nos hubiéramos quedado allá afuera del vidrio, ¿no? Del cristal y todos los hombres adentro. Y pues no, eran tratados igual que los gentiles, porque los gentiles pues tampoco, aunque quisieran ir a las sinagogas, que sí podían asistir, pero solamente alrededor, en los atrios, no podían entrar. La enseñanza tampoco era permitida a las mujeres, no se nos daba educación, no podíamos estudiar. Tampoco el testimonio. El testimonio de una mujer era como una mentira. Si una mujer testificaba, no era verdad. Era tomado como la de un esclavo pagano. O sea que tenía más credibilidad un esclavo creyente que una mujer. Un esclavo creyente más que una mujer. Valía más la palabra de un esclavo creyente que la de una mujer. Sin embargo, Jesús estaba rodeado de mujeres, además de sus discípulos, traía muchas mujeres alrededor, por eso lo señalaban, porque decían, lo que ellos murmuraban era, y es acompañado de mujeres, y estaba acompañado, era como, no puede ser, está acompañada la mujer, como lo peor que había que se podía hacer. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía derecho. Y yo me imagino a Jesús caminando feliz con sus discípulos. Staying alive, todo feliz y contento, rodeado con sus discípulos y las mujeres, ¿verdad? Porque Él les dio esa facilidad, esa dignidad de estar con Él. Y no solo, y lo vemos desde un principio, lo vemos con la mujer samaritana.
deja tus labores y vente a escuchar. Ajá. Entonces, y lo vemos también con la mujer de púrpura, ¿no? También, como ella también empezó a enseñar de la palabra de Dios, como Dios nos dio esa dignidad, nos dignificó a las mujeres, ¿verdad? Por eso hoy estamos aquí, hablando de la resurrección y demos gracias al Señor. Entonces, bueno, por esa misma razón les dio la primicia a las mujeres en el momento que bajaron con su canasta para embalsamar a nuestro Señor, ¿verdad? Les dio la primicia de ver que no estaba en su tumba, que la tumba estaba abierta y que la tumba estaba vacía. Hermanos, el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Gracias. Demos la palabra a nuestra hermana María. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Pues un poquito nerviosa, pero aquí estoy sirviendo al Señor. Bendito Dios. Hermanos, hoy estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es un día de gozo, hermanos. Un día de celebración. Celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. También celebramos su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Esto es sumamente importante. Tenía nuestro Dios un plan maravilloso y perfecto para que todos los que hemos creído en Cristo tengamos vida eterna. Dice en 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, como mujer me gozo en saber que las primeras que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado fueron las mujeres. Ellas debemos reconocer su fe y su fidelidad al Señor. La palabra nos dice que lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, presenciaron todas las injurias, golpes, latigazos que los principales sacerdotes, los gobernantes y muchos del pueblo le hicieron al Señor Jesús. Imaginemos el sentir de estas mujeres. Si cuando leemos lo que fue la crucifixión y vemos alguna película que habla de lo que fue la crucifixión, lloramos y nos duele en nuestro corazón porque fue algo cruento, fue algo muy doloroso, fue algo que el Señor no merecía, porque eso lo merecíamos nosotros, hermanos. Ellas vieron el sufrimiento físico y espiritual al llevar la carga de nuestros pecados sobre Él. Pero tenían un propósito: ungir el cuerpo del Señor, como era la costumbre de ese tiempo, y más por lo que significaba para ellas, pues estaban conscientes que era el Mesías del que hablaban las Escrituras y pudieron constatarlo por todo lo que vieron, sus milagros y cómo las personas eran transformadas. Para ellas era como un acto de adoración el ungir el cuerpo del Señor y pues decidieron ellas llegar muy de mañana al sepulcro, y al no encontrarlo, dice la Biblia, quedaron perplejas.
Otra definición dice: quedaron turbadas, confusas, al ver que no estaba el cuerpo del Señor, y más aún cuando les aparecieron de repente dos varones con ropas resplandecientes. Dicen que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, pero el que habló las consoló. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Fueron varias veces las que habló Jesús de su resurrección. Hermanos, ninguno de los dioses de otras religiones ha resucitado. Ellos siguen en sus tumbas y sus cuerpos, con el paso de los años, han desaparecido. Solo nuestro Señor Jesucristo vive y reina por toda la eternidad. Hermanos, me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias Marcos 10:34, donde el Señor anuncia su resurrección. Varias veces les dice a sus discípulos pues lo de que iba a resucitar al tercer día. Si quiere leerlo, hermana Marta. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermana Sandra, si nos ayuda con Marcos 9:31, por favor. Sí, claro. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Hermanita Carlos, si nos ayuda por favor con Juan 11:25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora si nos ayudan por favor con Romanos 6:5. ¿Sí nos hace el favor? Sí. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, esto es grandioso, es como decía, es un plan de Dios desde principio a fin para que nuestra salvación y pudiéramos nosotros llegar a la vida eterna. Gracias, hermanos. Gracias a las hermanas que tuvieron el valor de pararse aquí enfrente, porque no es nada fácil. También estoy nerviosa, así que oren por mí. Bueno, esta semana ha sido muy peculiar para los cristianos. Esta semana, desde el domingo, hemos estado recordando la última semana de nuestro Señor en la tierra. El domingo recordamos cómo el Señor entró a Jerusalén, consciente de los hechos que habría de ver. Lo recibieron con gran gozo, con alabanzas, pero posteriormente fue vituperiado, quizás por la misma gente que anteriormente lo estaba alabando.
gente lo llevó a juicio romano, en donde le dieron a escoger a quién preferían soltar. A un hombre que había cometido sedición y homicidio, o a un señor tan digno de lo que hoy lo estamos alabando. Y pues la gente prefirió que soltaran a Barrabás. El Señor sabía el sacrificio al que había venido, por el cual su Padre lo mandó, y aún así aceptó tal misión. A veces nuestros hijos les damos fe a las tortillas y no quieren ir, ¿verdad? O ve y recoge el cuarto y no quieren ir. Pero no. Nosotros habíamos pecado y Jesús aceptó ese precio. El Padre le dijo que habría de juzgarnos algún día. Y el Señor dijo no. Y Él fue a interceder por nosotros y por eso vino. Aceptó tal misión. Jesús se hizo hombre como nosotros. Él tuvo miedo, angustias, desesperación, hambre, sed, por lo que habría de venir, pero aceptó los designios de su Padre y entregó su vida en el madero para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, hoy es un día de gran gozo. A pesar de ese enorme sufrimiento, vemos el cumplimiento de la palabra, que su palabra fue escrita para nosotros en las Santas Escrituras. Hoy conmemoramos y celebramos que Jesucristo ha vencido a la muerte, porque nuestro Señor ha resucitado, hermanos. Ciertamente ha resucitado. Mi querida hermana Sandra pues ya nos habló sobre las costumbres que pasaban en esos tiempos y cómo los ángeles le recuerdan a las mujeres que Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. Eso lo tomó nuestra hermana Mari. Dice Juan en Juan 11, 25 al 26, y le dijo: Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Yo les pregunto ahora a ustedes, hermanos, ¿creen esto? Amén. Amén. A veces no, ¿verdad? A veces somos muy quisquillosos, muy incrédulos. Yo les pregunto, ¿por qué la gente es incrédula? Yo les voy a decir unas 4 opciones de por qué la gente es incrédula. Pero quiero antes leer un pequeño cuento que me encontré ahí en el chismoso del Google, que dice, se trata sobre estos tiempos. Había una vez un hombre llamado George Thomas, pastor en un pueblo de Nueva Inglaterra. Un domingo de resurrección llegó a su iglesia cargando una jaula de pájaro, toda oxidada y torcida. La colocó junto al púlpito. Varias cejas se arquearon y, como si en respuesta, el pastor Thomas comenzó a hablar. Estuve caminando por el pueblo. Ayer, cuando vi a un niño acercarse a mí, cargando esta jaula. En la parte de abajo de la jaula habían 3 pajaritos silvestres, temblando de frío y susto. Me paré y le pregunté al niño: ¿qué tienes ahí, hijo? Solo unos pájaros viejos, contestó. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Le increpó. Llevarlos a casa y a divertirme con ellos. Voy a coquetearlos, calarle las plumas, hacerles que peleen. Me voy a divertir mucho, decía el niño. Pero te cansarás, decía el pastor. Te cansarás con ellos. ¿Qué harás después? Bueno, dice el niño, bueno, tengo unos gatos. Le gustan los pájaros. Se los daré. El pastor se quedó en silencio por un momento, igual que ustedes, hermanos. ¿Cuándo quieres por los pájaros, hijo? Le preguntó. El niño así como que pues le contesta: mire, señor, ¿no quieres estos pájaros? Solo son unos pájaros
pensado, está loco. Pero le dijo, $10. Metí la mano en mi bolsa y saqué un billete de $10. Lo puse en la mano del niño y el niño desapareció como relajo. Así como les digo, levanta tu cuarto y ya cuando lo ves ya no está. Pero bueno. Levanté la jaula con cuidado y la cargué al final del callejón, donde había un árbol y un lugar con pasto. Colocando la jaula en ese lugar, abrí la puerta y dejé ir a los pájaros, liberándolos. Bueno, eso explicó la jaula vacía en el púlpito. Entonces el pastor comenzó a relatar otra historia. Un día Satanás y Jesús estuvieron en una conversación. Satanás apenas había llegado al huerto del Edén y estaba alardeando y jactándose. Sí, Señor, acabo de agarrar a un mundo lleno de gente allá abajo. Les puse una trampa. Usé un anzuelo que sabía que no podían resistir y les agarré a todos. Jesús les dice, ¿y qué vas a hacer con ellos? Satanás contesta, oh, me voy a divertir. Les voy a enseñar a casarse y después divorciarse. Les voy a mostrar cómo odiar y abusar el uno por el otro, uno del otro. Cómo tomar y fumar, cómo maldecir, cómo inventar pistolas y bombas y matarse el uno al otro. Me voy a divertir mucho, decía Satanás. Jesús le pregunta, ¿y qué harás cuando hayas terminado con ellos? Bueno, pues Satanás les dice, oh, los mataré. Jesús pregunta, ¿cuánto quieres por ellos? Y Satanás, igual que el niño, le dice, oh, tú no quieres esa gente, no son buenos. Tú los tomarás y solo te odiarán, te escupirán, te maldecirán y te matarán. Tú no quieres esa gente. ¿Cuánto? Satanás le miró a Jesús y le dijo con desprecio, todas tus lágrimas y toda tu sangre. Y Jesús pagó el precio en el madero por cada uno de nosotros. El pastor levantó su jaula, abrió la puerta y salió de la iglesia. Qué hermosa remembranza que nos recuerda al precio que Jesús tuvo que pagar porque hoy estemos de gozo, hoy estemos contentos, estemos maravillados y sepamos que algún día estaremos al lado de Él. Les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿por qué la gente es incrédula? Hay varios puntos, pero yo encontré 4. Uno es la búsqueda de pruebas concretas antes de creer. Yo si no veo, no creo. Aquí alguien nos ha de recordar, ¿verdad? Ahorita lo tomamos. Una falta de fe. Un punto de vista racional o experiencias personales. Desgraciadamente a veces siempre por experiencias personales es lo que a veces nos alejamos del Señor sobre todo. Una búsqueda de pruebas concretas antes de creer. La incredulidad de Tomás. Tomás buscaba evidencia tangible para creer en la resurrección de Jesús. En esto, ¿verdad? Yo muchas veces me identifiqué con Tomás. Decía Tomás en Juan 20, 24, 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
déjenme decirles que yo antes le increpaba mucho a mi esposo cuando estaba todavía como que reacia, esto se está bajando. Ya no voy en el piso. ¿O necesito lentes? ¿O qué onda? Yo ya no estoy enfocando. Pero no sé, hermano. Ay, gracias. Que se rompió la comida. Muy bien. Ok. Ahí está. Ya conocí. No, claro. Pero si no, ya el pastor tendrá que comprar otro. Ahí está. Yo muchas Ya me veces- había dicho Dani preciso. Yo muchas veces fui como Tomás. Yo siempre le decía a mi esposo, pero ¿cómo sabes que la Biblia tiene la escritura? Si es que es inspiración divina. Yo decía, pero la escribió un hombre. ¿Cómo sabes? Pues no sé, hermano, sigo sin entender, pero ya no creo lo mismo, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo me ha redarguido. Yo les invito, hermanos, a que no seamos como Tomás para poder creer. La Biblia no es un libro cualquiera. Dentro de esas páginas encontramos respuestas que nos satisfacerán nuestras necesidades y proveerán dirección a nuestras vidas. Me ha costado verlo en 13 años, porque han sido escritas con inspiración divina, por medio de escritores que entregaron su vida a tal ministerio, revelándose en las Escrituras el inmenso amor de nuestro Padre hacia nosotros. Dice la palabra de Juan, dice la Biblia en Juan 20, 26, 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Imagínense ahorita el que vemos que entra Jesús. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor Dios mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es que, hermanos, pues yo los invito a que no seamos como Tomás. Entreguemos nuestra vida y sigamos creyendo en nuestro Señor. No preguntemos del por qué, sino el para qué. El segundo punto era falta de fe. La falta de fe de Pedro. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 22, 30. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pues ha de haber dicho, ay, ¿dónde dejé a estos? Voy a bajar con ellos, ¿no? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Pobres discípulos, no me los imagino ahí, ¿verdad? Porque el viento era contrario. A veces nosotros como personas, pues ahí nos vamos por el otro lado, ¿verdad? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundir. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Para estar aquí, hermanos, yo creo que mi esposo me mandó, quién sabe, como 8,000 libros, ¿verdad? No los leí todos, pero sí me leí como 10. Pero me gustó uno que dice en el comentario bíblico del mundo hispano, que
que nos habla precisamente de Pedro. Dice que nos dice que Jesús reveló su autoridad solo ante sus discípulos, que reveló su autoridad sobre las cosas materiales, conduciéndolos a tener una apreciación del poder de Jesús. Conocemos a Pedro como un impulsivo, donde tenía reacciones poco consideradas. Es por eso que el Señor le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, como diciendo, pues porque tú lo dices, yo puedo, ¿verdad? Haber dicho. Pero pues a veces nosotros somos sí, ¿verdad? Y ya cuando estamos ahí, como que no creemos y volvemos a caer. A la falta de entendimiento de Pedro, es un ejemplo de poca fe y de duda. Cuando quitamos los ojos del Señor y prestamos más atención a las circunstancias del mundo. Por eso, hermanos, los invito a que siempre veamos como los barcos ven a su Padre. Dios es nuestro Padre. Dios nos muestra el camino. Veámoslo a Él y no veámoslo a los lados, porque luego nos caemos o chocamos o nos vamos a un arrecife y ahí nos volcamos. Como apenas hace poco vi las noticias en Acapulco, porque se metió donde se clavan los clavadistas de La Quebrada. La Quebrada. El yate, por estar de necio y meterse hasta allá, se fue y se estampó contra los arrecifes y pues estaban ahí. Así estamos nosotros, hermanos. A veces Dios nos dice: no es aquí, no es aquí. Vamos, mejor sigamos lo que nos dice Jesús. Por esas malas experiencias a veces nosotros no creemos. El otro punto es un punto de vista racional. La razón humana no es superior a la sabiduría de Dios. Primero vamos a ver qué es racional. Según la Real Academia, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, entender, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios. Pues Salomón fue el tercer rey de la Israel unida. Él en un principio tenía sus principios bien definidos. Construyó un reino a su más grande extensión, tanto geográfica como en su prosperidad. Al inicio de su reinado, él amó al Señor, él se entregó al Señor. Y por lo mismo el Señor se le apareció en un sueño y le dijo que pidiese lo que él quisiera. Imagínense, hermanos, que nos aparezca el Señor y que pedimos un auto, ¿verdad? Digamos de Salomón. Salomón escogió entendimiento y discernimiento. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tande Esraíta y que Emán, Calcol y Dada, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de su alrededor. Primera de Reyes 4, del 29 al 31. Qué hermoso sería, ¿no? Pedirle al Señor entendimiento y discernimiento, porque a veces siento que nos hace falta mucho. Salomón, a pesar de ese entendimiento y discernimiento que el Señor le dio, a pesar de su sabiduría, fue una decepción, hermanos. Aunque él empezó sumamente bien, no terminó bien. La tragedia de su apostasía gradual tuvo resultados más desastrosos que el escándalo infame de su padre, el rey David. Todos recordamos, ¿no? Imagínense estar peor que su papá, pues. Quien sinceramente se arrepintió y fue un hombre conforme al propio del corazón del Señor. Al final de cuentas, David pecó, pero se arrepintió y volvió a entregar su vida al Señor. Pero Salomón no.
La racionalidad de Salomón lo llevó a la decadencia. Salomón era un hombre sabio y entendido. Se afirma que su sabiduría era mayor que la de los sabios del Oriente y de Egipto. Pero recordemos, hermanos, que la racionalidad en exceso nos puede hacer cometer una apostasía, es decir, renunciar o negar nuestra fe. Así es que, hermanos, los invito a que nuestros principios los tengamos bien definidos, para que no podamos renunciar a él, a pesar de que nos ofrezcan las perlas de la vida. Yo creo que aquí viene el que a veces siento que muchos son incrédulos y son incrédulos en la fe, la experiencia personal. Las cosas se ven a través de la palabra de Dios y no de nuestras experiencias. He de contarles, hermanos, que yo igual hace mucho tiempo, cuando recién empezamos en la iglesia, empecé a ir y me alejé. No disfruté, no salí, sí. Porque yo siempre veía lo que hacían los demás. Me veía y veía la viga en el ojo ajeno, y no veía lo demás y no disfrutaba y no estaba en contentamiento. Muchas personas pueden haber experimentado eventos o situaciones donde se ha cuestionado su fe, y lo vemos también en la iglesia primitiva. O sea que no pasa aquí en la actualidad, sino también pasó antes, hermanos. Aquellos días, como creciera el número de sus discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, dice Hechos 6:1. Esa es una muestra de que, pues también había problemas en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había un desacuerdo entre los griegos, que eran los judíos dispersos fuera de Palestina, o sea que como los chilangos, que no están en la Ciudad de México, y los hebreos, que son los nativos de Palestina, que son los chilangos que se quedaron en México. Yo lo veo así. La discordia surge cuando las personas tienen diferentes opiniones, necesidades, deseos opuestos, y cuando se produce un conflicto de intereses. Pueden ser causadas por diversas razones, incluyendo pues las diferencias de opinión, la falta de comunicación, competencias por recursos o incluso emociones como la envidia o la ira. Pero todo esto es un mal testimonio que da para la iglesia de Dios. Los deseos de Dios nos lo recuerda Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 13. Esta versión que les voy a leer es la del lenguaje actual. Dice: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y los otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos un mismo sentir. El Espíritu Santo nos une en el amor de Cristo. Todos somos diferentes, pero eso es lo que nos une. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy nos gozamos de que nuestro Señor resucitó. Aunque tengamos diferencia en varias cosas. Dirían, unos somos altos, unos chaparros, unos delgados, otros más pobrillitos, más llenitos. Pero todos somos diferentes, hermanos, pero recordemos que lo que nos une es ese amor, es ese inmenso amor que días atrás se puso en un madero, cargó ese madero, cargó nuestros pecados y se sacrificó y derramó su sangre por nosotros. Ese fue el precio, hermanos. Lucas nos relata cómo el Espíritu Santo obraba en los antiguos cristianos en cuando no existían discrepancias. Dice la palabra de Dios igual en Hechos 2, del 43 al 47. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan
el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, no les estoy pidiendo que vayan y vengan a su casa, ¿verdad? Y que la reportemos aquí en el todos, ¿verdad? Son las cosas que cada uno y las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero sí dice mi esposo, la coinonía es lo hermoso de la iglesia. El cuando nos disfrutamos, el cuando estamos ensayando para alabar a nuestro Señor, el disfrutar los alimentos, eso es la iglesia, hermanos. Eso es el amor de Cristo. De tal manera, mis queridos hermanos, los invito a que no caigamos en un exceso de racionalidad que mine nuestra fe o que la haga imperfecta. Conozcamos de Dios lo que Él ha querido revelarnos, porque hay cosas que no entendemos, pero no tenemos que entenderlas. Dice el dicho, ama a la mujer, mas no mentiras. Hay un dicho, ¿no?, que dice, no comprendan a la mujer, solo ámenla, algo así de, no le entiendan, nada más quiérenla. Entonces, hermanos, a veces habrá cosas o versículos que no entendamos. Eso ya será cuestión de que Dios le dé discernimiento al pastor y nos lo explique. Ya será problema de él, no de nosotros. Pero siempre pongamos nuestra vida en sus manos. Sin buscar explicaciones científicas, hermanos, ¿para qué si no somos matemáticos, verdad? Me gustan las matemáticas, pero no sería matemática. Me volvería yo creo que más loca, y para que mi familia me soporte más loca, pues como que dice, sin buscar explicaciones científicas y humanas, gocémonos en el milagro de la resurrección, creámoslo por fe, porque como nos dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Por eso, hermanos, nuestro Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Los sigo invitando a reflexionar en este hermoso sacrificio que el Señor y la victoria que nos ha ofrecido. Al triunfar de la muerte por medio de la resurrección, por eso pensamos nuestra incredulidad y capacitémonos para creer, siempre con confianza en la verdad que nos llega respaldada por el testimonio de tan bellas mujeres, que tan bellas mujeres dieron a los apóstoles, esas hermosas que a pesar de que sus más allegados, porque los más allegados eran los discípulos, éramos los 12, sí iban mujeres, pero las mujeres estaban un poquito más allegadas, estaban atentas, porque miren, uno para garabato, no para aquí, lo otro garabato, no estaban haciendo la comida, pero también estaban atentas. Los más cercanos eran los hombres, pero los hombres se quedaron en la casa. ¿Y qué hicieron las mujeres? Pues muy de mañana se levantaron, se pusieron bellas y fueron a buscar al Señor. Así es que, hermanos, yo los invito a que seamos como ellas, que siempre busquemos al Señor, porque, hermanos, nuestro Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Porque veo caritas serias. ¿Están tristes o gozosos? Gozosos. El Señor ha resucitado, hermanos. Ciertamente ha resucitado. Yo traigo un poema que recito todos los años con mucho gozo. Este poema lo hizo mi madre, en paz descanse, y que sé que está en la gloria del Señor. Y dice así: fuente eterna es Cristo mi Señor, roca fuerte donde me amparo yo. Aunque dicen que Cristo ya murió, no es verdad. No es verdad, porque Él resucitó.
Ciertamente le crucificaron, incrustando en sus pies y manos unos clavos. Cuando vieron que Cristo falleció, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero al tercer día, Jesús se levantó de la tumba donde lo dejaron, demostrando que Él tiene poder y que ha venido a salvarnos del pecado. Amén.